No te irrites a causa de los malhechores, no tenga envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa de los que prosperan el camino, por, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harás lo malo, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. El impío trama contra el justo y contra él rechina sus dientes. El Señor se ríe de él porque ve que su día se acerca. Los impíos han sacado la espada y entesado el arco para batir al afligido y al necesitado, para matar a los de recto proceder. Su espada penetrará en su propio corazón y sus arcos serán quebrantados. Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos, porque los brazos de los impíos serán quebrantados, mas el Señor sostiene a los justos. El Señor conoce los días de los íntegros y su herencia será perpetua. No será avergonzados en el tiempo malo, y en días de hambre se saciarán, pero los impíos perecerán y los enemigos del Señor serán como la hermosura de los prados, desaparecen, se desvanecen como el humo. El impío pide prestado y no paga, mas el justo es compasivo y da, porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por él serán exterminados. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Todo el día es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y tendrás morada para siempre, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. La boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla de rectitud. La ley de su Dios está en su corazón, no vacila sus pasos. El impío acecha al justo y procura matarlo. El Señor no dejará al justo en sus manos, ni permitirá que lo condenen cuando sea juzgado. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. He visto al impío violento y extenderé como frondoso árbol en su propio suelo. Luego pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué, pero no se le halló. Observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia, pero los transgresores serán destruidos. Aún la posteridad de los impíos será exterminada. Mas la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempo de la angustia. El Señor los ayuda y los libra a los impíos y libra de los impíos y los salva, porque Él es en quien se refugia. Hola, ¿qué tal mis amados? Dios les bendiga. Con ustedes su hermano Andrés Jiménez de la Iglesia Primitiva Gracia y Verdad, píldoras de fe, un alimento para tu alma. Hoy vamos a continuar con este devocional a través del Salmo número 37, que es el que acabamos de leer, un salmo de 40 versículos, un salmo de sabiduría muy diciente que nos va a ayudar a conocer algo muy hermoso. Y en este camino devocional de los salmos, camino de sabiduría, hoy le vamos a dar al tema evitar la ira y hacer el bien es sabiduría. Y eso es lo que realmente nos está tratando de decir acá el texto bíblico.
en el Salmo 37. Realmente es muy confrontante, es a veces muy frustrante para el cristiano, para el justo, para aquel que medita en la palabra de Dios de día y de noche, como lo dice en el Salmo 1 que leíamos iniciando estos devocionales. Vemos que el Señor demanda que en meditar en su palabra es algo muy importante, es algo que nos debe a nosotros caracterizar y diferenciar de las demás personas. Es por eso que nosotros debemos tener muy presente que el enojo y la ira son un sentimiento, una emoción que realmente todos los seres humanos la tenemos. Lo mismo que el deseo y el sentimiento de hacer bien, de hacer lo correcto, de obrar bien, ¿cierto? Pero por nuestra propia naturaleza caída, resulta ser que el sentimiento de la ira, del enojo, quiere florecer más. Y realmente es algo que la misma escritura nos lo demanda. Y es por la misma naturaleza caída, por la misma naturaleza pecaminosa en la que estamos nosotros. Sin embargo, la escritura nos enseña en gran parte de los textos, en gran parte de los libros, que hay una forma correcta de cómo proceder. Y hoy en este salmo, que es muy hermoso, muy disidente del rey David, él nos quiere instruir, nos quiere enseñar por medio del Espíritu Santo que es importante no caer en esa rutina de la ira. Y como les decía, es a veces frustrante ver que hay tantas promesas en las Escrituras, hay tantas cosas para el justo, para aquel que medita, que ora, que practica, que lee, que desarrolla una vida ferviente y consagrada al Señor, y ver que esas promesas no se cumplen. ¿Por qué? Pues resulta que el Señor tiene todo preparado, tiene un tiempo. A veces el Señor también nos permite a nosotros los justos desarrollar una vida próspera, tener algo como estar bien, cómodos. Pero también nosotros como justos, como hijos de Dios, como cristianos, pues vamos a pasar dificultades. Y es ahí donde el Señor nos insta a nosotros a tener la mirada puesta no en lo que vemos, sino en caminar por fe, en andar por fe, porque el caminar del cristiano debe ser desarrollado a través de la fe, ¿cierto? Pero claramente el Salmo demuestra que nosotros los justos debemos esperar para gozar con plenitud de esa tierra y esos cielos nuevos y esa tierra nueva, que es ahí donde nosotros vamos a gozar la plenitud de todas las promesas que el Señor nos ha dejado. Así que hacer lo malo es algo complejo. Es necesario dejar a un lado la ira, es necesario dejar a un lado ese camino de la ira, ese camino hacia la iracundidad, porque se vuelve peligroso, porque a través de la ira desarrollamos en nosotros el deseo de hacer la justicia. Pero Santiago 1, 19 y 20 nos dice: hijitos míos, ser prontos para oír, lentos para hablar y mucho más lentos para airarnos, porque del enojo del hombre no obra la justicia de Dios. Y nosotros, pues en nuestra naturaleza humana, a veces nos airamos, hasta nos airamos con el mismo Señor, porque de ver tanta constancia, tanta persistencia, tanta permanencia, tanta fidelidad y aguantar tanta humillación, tanto orgullo, tanto vituperio, aguantar tanta necesidad, la fe a veces se nos desgasta porque este mundo y este sistema y las personas que nos rodean, sobre todo los impíos que gozan en este tiempo de muchas cosas, nos humillan, nos hacen sentir humillados, y el deseo de nosotros de hacer justicia y clamar al Señor: pero ¿por qué tengo que vivir esta vida de pobreza si tú eres un Dios de todo? Tú eres el Dios de toda riqueza, de todas las cosas. ¿Por qué yo, que hago tu voluntad, que hago y que vivo como un justo bajo el cielo, según la justicia del Señor, viviendo sus preceptos, por qué tengo que vivir en esta situación tan adversa? Pues el Señor nos hace la promesa
Y las promesas están, mis amados. Simplemente hoy quiero invitarlos con todo el corazón a que pongamos nuestra mirada en las cuestiones del cielo. Que el mundo no va a cambiar, el sistema no va a cambiar. Las cosas de este mundo antes se van a poner más complicadas para nosotros los creyentes, porque lo que quiere el sistema, lo que quiere el príncipe de este mundo, que es Satanás, es humillarnos, es avergonzarnos, es hacernos sentir más mal y mal y mal hasta el punto de quebrantar nuestra fe y sacarnos del camino y tener que tomar decisiones incorrectas, tomar el camino del impío y hacer lo mismo que ellos. Pero hoy el Señor nos llama en este Salmo 37 a permanecer, a estar fiel en Él y a dejar a un lado la ira, a dejar de un lado la ira y hacer, aun cuando no veamos que sea necesario hacer lo bueno, debemos hacerlo, porque eso es lo que más nos va a reflejar que estamos en un caminar y en un andar junto al Señor. En el versículo 10 nos dice que un poco más, y ahí habla claramente de que los malvados podrán disfrutar de los deleites de este mundo, pero eso no va a ser por mucho tiempo, mientras que para nosotros va a ser eterna el disfrute, el goce. Nosotros vamos a vivir dificultades, de pronto tú las estás viviendo en tu trabajo, en tu hogar, en tu vida, pero eso es un momento. La vida de nosotros los cristianos, de los justos, es una vida de peregrinaje que es un momento. Así que no te afanes, no te incomodes y aprende a esperar en el Señor, porque lo que vamos a disfrutar, Dios nos lo tiene prometido en la eternidad. Los humildes siempre vamos a poseer la tierra prometida. Mire que dicen en Mateo 5:5, en las bienaventuranzas, dicen que bienaventurados los humildes porque ellos poseerán la tierra. Y es algo que nos está prometiendo el mismo texto bíblico. Entonces, es ser humilde, el principio del ser humilde es también tener temor a Dios. Es algo muy importante. El principio de la sabiduría es temer al Señor, pero también es parte importante la humildad, porque la humildad está acompañada de la sabiduría. Y es importante que usted y yo procedamos quizás a hacer silencio cuando realmente somos tentados a que nuestro corazón se alce en contra de alguien y terminemos diciendo palabras que no son correctas. Porque como lo decía el Santiago 1:20, dice, sean prontos para oír y lentos para hablar y mucho más lentos para irarse. ¿Qué es lo que sucede? Que hablamos a la misma velocidad que escuchamos. Y por eso fluye en nosotros lo que primero está y lo que primero quiere salir, que no es lo bueno sino lo malo. Y ese es el grave error. Entonces el Señor se va a reír de aquellas personas que realmente creen que el hacerle daño al justo, el burlarse al justo, el levantar una espada contra el justo y avergonzarlo y vituperarlo, creen que lo están haciendo bien, pero el Señor simplemente se está riendo, los está observando y está dándoles el tiempo para que se arrepientan, porque el día de Él pronto va a llegar y ya no va a haber tiempo. Él es el que se va a reír después. Nosotros lo veremos, dice el mismo Salmo, nosotros veremos cuando la justicia de Dios está haciendo justicia en ellos. ¿Por qué? Por la causa de todo lo malo que hicieron contra nosotros los justos. Habla el texto muy importante de algo del dinero, de aquel impío que paga. Podríamos de alguna manera al usar este texto y poderlo llevar a nuestra vida cuando alguien nos debe. Pero debemos ser a veces conscientes que el texto no está hablando de todas las personas, sino de los impíos. Y ustedes saben que los impíos son aquellos que aman hacer lo malo, que su naturaleza es hacer la maldad. Eso es ser un impío. Entonces a veces encontramos personas en nuestra vida cristiana, en nuestro entorno, en nuestra iglesia, en el lugar donde nosotros desarrollamos nuestra vida cristiana, que de pronto tienen una necesidad y piden prestado, pero por situaciones adversas de la misma vida cristiana, la prueba es quizás no tener cómo pagar. Eso no los hace malos.
Lo que sí hace malo es aquel impío que realmente ni busca de Dios, ni camina en el camino de Dios, pide prestado pero no quiere pagar. Eso sí es vergüenza y eso es algo fundamental. Y hay algo puntual que quiero culminar con esta enseñanza y este devocional el día de hoy. Que el Señor en el versículo 24 al 26 está hablando claramente de que el justo en algún momento puede caer, no es perfecto. Y vamos a caer, vamos a pecar, pero Él nos va a guiar, Él nos va a proteger, aun cuando pequemos, cuando caigamos, Él nos va a preservar nuestra vida, nuestra salvación. Mire que en Proverbios 24, versículo 16, el Señor dice que el justo será levantado, mas el orgulloso será humillado. Entonces, es algo muy importante que debemos tener en cuenta. El hecho de que hayamos escogido el camino del Señor, de andar en ese camino de justicia, de perseverar en este camino de la sabiduría, no nos hace vulnerables a no caer y pecar. Lo vamos a hacer, pero siempre y cuando procedamos al arrepentimiento, reconozcamos que hemos fallado, el Señor nos va a proteger, nos va a cuidar y nos va a alzar. Pero aquel que no se arrepiente y que sigue su camino como un impío, va a ser avergonzado, va a ser humillado. Así que hoy quiero orar por ti y si tú estás pasando una situación así como esa, te digo de todo corazón que confía en el Señor. Él va a hacer justicia en el momento correcto. No te dejes avergonzar, porque si eres un hijo de Dios, los hijos de Dios, no tenemos por qué avergonzarnos. Si hay que hacer silencio, el mejor argumento para las palabras del necio es el silencio y hay que hacerlo. Mi Dios los bendiga, mis amados. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y recuerden píldoras de fe, un alimento para tu alma. Chao, chao.